Mateo Santiago Ramírez nació el 18 de octubre de 2012 en la ciudad de León, ubicada en el estado mexicano de Guanajuato. Fue hijo del matrimonio formado por María Teresa Martínez y Gerardo Ramírez. Ya en su temprana infancia, Mateo mostró una curiosidad insaciable, maravillando a su madre. Deseado y buscado por sus padres, el niño creció rodeado de amor y atención. De tal modo, María procuró atesorar como el mayor de los regalos cada aprendizaje de su hijo, desde sus primeros intentos por gatear hasta sus primeros pasos y balbuceos que pronto se convirtieron en palabras. Aunque el hogar en el que creció era modesto, jamás faltó lo fundamental, y cada vez que su madre o su padre tenían oportunidad, les gustaba llevarlo al parque, donde Mateo disfrutaba corriendo tras las palomas y jugando en los columpios. Algo después, cuando Mateo ingresó al jardín de niños, hizo sus primeros amigos. Además, aprendió a compartir, a colaborar y a resolver conflictos, construyendo las bases de su carácter amable y considerado. Rápidamente sus maestros lo consideraron como un niño aplicado y curioso, siempre dispuesto a aprender algo nuevo. A medida que Mateo crecía, fue desarrollando cada vez más gusto por la lectura, en especial por los libros de aventuras y ciencia ficción, en cuyas páginas descubría mundos llenos de magia y tecnología. A la par, su amor por el estudio se hacía más evidente en sus excelentes calificaciones, lo que hacía que sus padres se sintieran orgullosos de su dedicación y esfuerzo. Mientras tanto, en el hogar era también un niño ejemplar, respetuoso y responsable, que siempre buscaba la manera de ayudar. Nada de eso cambió cuando Mateo fue adentrándose en la pubertad, al contrario. Para el verano de 2024, cuando comenzó a cursar el primer grado en una escuela secundaria técnica local, era conocido por sus compañeritos y allegados por ser un chico de personalidad amable y carismática, siempre dispuesto a escuchar y a ofrecer su apoyo. Además de los naturales cambios físicos y emocionales que empezaban a tener lugar en él, su interés por las chicas se hizo más evidente. Hasta que un día cualquiera, Mateo sorprendió a su madre y a su padre al contarles que tenía una novia. Por supuesto, María quiso saber más al respecto, y aunque en principio no fue tan sencillo que su hijo le hablara de sus sentimientos, a la larga pudo enterarse de que su hijo atravesaba un torbellino de emociones, como una mezcla de alegría, nerviosismo y confusión. En resumen, Mateo era muy querido por todos allí donde vivían, en la colonia conocida como Chapalita. Mientras tanto, en la misma calle donde estaba la casa de los Ramírez, tenía su consultorio un joven profesional que respondía al nombre de Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando. Aunque de sus antecedentes y familia no ha trascendido mucha información, es sabido que Cristian se graduó en 2017 como médico cirujano partero en la Universidad México-Americana del Norte. Este joven doctor promocionaba sus servicios en la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, donde aseguraba ser especialista en heridas, pie diabético y quemaduras. Y así llegamos al 4 de febrero de 2025. Ese martes empezó como cualquier otro día en la vida de Mateo y los suyos. Muy temprano, como era su costumbre, María despertó a Gerardo y tomaron juntos el café. Luego desayunaron algo ligero junto a su hijo y se despidieron con la certeza de reencontrarse al atardecer. Ninguno de los tres podía siquiera imaginar que aquella sería no solo la última vez que compartirían la mesa en familia, sino que en cuestión de horas sus vidas cambiarían de la peor manera. En la escuela Mateo vio algunos conceptos nuevos y a la hora del receso jugó y conversó con sus amiguitos. Unas horas más tarde, cuando finalizó la jornada, salió de la escuela, aparentemente en compañía de sus amigos. Eran exactamente las 2 de la tarde. Mateo se dirigió por un camino que estaba en un terreno baldío a espaldas de la escuela y llegó hasta otra calle frente a una clínica. Poco después, el menor fue visto en las inmediaciones del parque de la colonia y posteriormente caminando hacia una esquina, donde la cámara de un negocio de herrajes lo capturó en su recorrido. Sin embargo, Mateo nunca llegó a su casa esa tarde. Cuando María se percató de que ya había pasado demasiado tiempo y que por ende era muy raro que su hijo siguiera sin llegar, sintió un vuelco en el corazón. Entonces, dejando los quehaceres de lado y la mesa a medio servir, la angustiada madre salió a la calle para ver si lo encontraba de camino. A partir de ahí, preguntó a todos los vecinos con los que se cruzó si alguno había visto a Mateo, y lo mismo hizo con los 2 amigos de su hijo que vivían cerca. Pero fue en vano. Nadie supo darle razón del niño, salvo un par de conocidos que mencionaron haberlo visto a la salida de la escuela o en las cercanías del parque. Fuese como fuese, a medida que los minutos pasaron y Mateo siguió sin dar señales de vida, los vecinos y conocidos se sumaron a su familia para buscarlo por toda la colonia. Hasta que, ya desesperados y con las manos vacías, Gerardo y María no vieron más opción que acudir a las autoridades. Al atardecer de ese martes, Mateo fue reportado como desaparecido. Como resultado de ello, de inmediato la Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber con el rostro del menor y la descripción de sus rasgos físicos. De ahí en más, los maestros y los compañeros de la escuela se unieron a las labores de búsqueda y entre todos realizaron brigadas para recorrer distintas zonas y repartieron volantes por diversos rumbos de la ciudad. A esa hora,
María no daba más de angustia. Luego, cuando el día pasó a la noche, los voluntarios iluminaron sus trayectos con velas y lámparas de celulares por el bulevar y por las colonias vecinas. A la par, se pusieron en marcha trabajos de inteligencia coordinados entre las autoridades estatales y federales, lo que incluyó la revisión de las distintas cámaras de seguridad apostadas a lo largo del probable recorrido seguido por el niño, tanto las públicas como las privadas. La revisión de las grabaciones, al menos las que pudieron obtener en un primer momento, no arrojó pistas importantes. En primer lugar, las imágenes mostraron que pasados 20 minutos de las 2 de la tarde, Mateo pasó por la calle con su mochila colgada en la espalda. Vestía pantalones y camisa deportiva, tal y como habían informado sus padres. Pero en un punto del recorrido, el niño se desvió de la ruta que debía seguir. Y eso era todo. Mientras tanto, María y Gerardo se percataron de que había un par de errores en la ficha de la alerta Amber y, sin dudarlo, decidieron compartir un video en sus redes sociales para alertar al respecto a la ciudadanía. El primer error era que, de acuerdo con lo informado por las autoridades, el niño tenía una estatura de 1,30 m, cuando en realidad su hijo medía 30 centímetros más, es decir, 1,60 m. El segundo tenía que ver con el color del suéter que llevaba la última vez que se le vio, y que según la ficha era gris, pero sus padres aseguraron que el mismo era rosado. A raíz de estos datos, poco después ambos errores fueron corregidos en la ficha y de inmediato comenzó a circular la alerta correcta. Asimismo, la madre de Mateo pidió encarecidamente a la población que no difundiese información falsa y que, antes bien, se guiase siempre por lo que ella misma estaría compartiendo en su perfil en redes sociales. De hecho, María aseguró que esa era, al momento, la única fuente confiable. La masiva respuesta de la sociedad a la familia Ramírez evidenció que Gerardo y María no estaban solos en su desesperación. Por el contrario, el afán de encontrar a Mateo sano y salvo se transformó en una causa que atravesó a la mayoría de los hogares sin distinción de ningún tipo. Y no era para menos, pues en cada hogar, los respectivos padres sintieron que era un asunto casi personal. Hoy era Mateo, pero en el futuro podría ser cualquiera de sus hijos. En paralelo, las fuerzas del orden redoblaron sus esfuerzos trabajando día y noche casi sin descanso para ubicar al niño. A tal fin, se hicieron entrevistas en la escuela y con sus allegados. Además, se peinaron una y otra vez distintas zonas y se continuó con la reconstrucción del día en que se le vio por última vez, lo que implicó seguir recolectando grabaciones de distintas cámaras de seguridad. Entre esas, por supuesto, la policía esperaba revisar las grabaciones del consultorio de Cristian. Aunque se trataba de una figura respetada en la comunidad, los detectives no podían descartarlo del todo. Cristian había quedado en reunirse con los agentes para mostrarles las grabaciones de las cámaras de vigilancia de su consultorio, pero algo extraño sucedió, y al final, nunca llegó. Cuando la policía volvió a ponerse en contacto con él, dijo que estaría a las 3 de la tarde, sin embargo, luego cambió la cita a las 6 y finalmente apagó su teléfono. Mientras la investigación avanzaba, la policía habló con la madre de Cristian, quien vivía en el mismo edificio que él. Durante esa charla, un detalle mencionado por la mujer encendió las alarmas. Ella aseguró que las cámaras del consultorio habían dejado de funcionar algunos días atrás. Entretanto, de Mateo no aparecía pista alguna, como si se lo hubiera tragado la tierra de la forma más extraña y misteriosa posible. Aún así, nadie, mucho menos sus familiares, pensaba darse por vencidos. De tal modo, en las primeras horas del viernes 7 de febrero, el colectivo Madres Guerreras de León y la célula estatal de búsqueda llegaron hasta una zona limítrofe entre dos colonias para continuar con la búsqueda de Mateo. No había ninguna pista, pero a sabiendas de que en ese lugar en el pasado hubo resultados positivos de localización de personas, decidieron arriesgarse. A todos ellos, además se sumaron miembros de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Protección Civil, bomberos y efectivos de la Policía Municipal. Entretanto, como la noticia del caso había ocupado los principales titulares de la prensa local, también se presentaron algunos reporteros para dar cobertura al operativo. Fue así que una vecina que observaba el trabajo de las madres buscadoras y las autoridades, y que prefirió no ser identificada, comentó a uno de los periodistas que se mantenía orando para que pronto acabara aquella pesadilla y que el niño pudiese regresar con los suyos. Durante casi una hora estuvieron buscando entre la maleza de la barranca y el río. Posteriormente, los voluntarios y los equipos profesionales se retiraron a hacer una pausa. Con la llegada del mediodía el calor era sofocante, pero al mismo tiempo las esperanzas de encontrar a Mateo seguían firmes. En cambio, la incertidumbre de María ya comenzaba a transformarse en agonía, y por esa misma razón, suplicaba piedad a quien fuese que tuviese a su hijo en contra de su voluntad. Incluso la madre llegó a decir que bajo ningún concepto tomaría represalias en contra del captor, pues lo único que de verdad quería era tener a su pequeño de regreso. Pero Mateo no solo hacía falta en casa con los suyos, sino también en su escuela.
Fue tanto lo que su caso conmovió a la sociedad que la movilización para encontrarlo sano y salvo fue algo sin precedentes en la zona. Así, por ejemplo, en la escuela a la que asistía el menor, se colocó una lona de grandes dimensiones con la ficha de búsqueda, de modo que, o bien por eso, o bien porque casi no había otro tema de conversación, todos en la institución sabían del caso. Incluso, mientras hacían sus labores, los vecinos de la calle donde estaba apostado el plantel educativo observaban de reojo cada tanto hacia la puerta de la institución. Desde el día de la desaparición, las madres de familia tomaron la decisión de ir a recoger a sus hijos sin falta para acompañarlos en su regreso a casa. Pero las autoridades no cesaban en sus intentos por descubrir la verdad. Fue así que ese mismo viernes 7 de febrero, oficiales decidieron visitar la casa de Cristian. Al llegar y encontrar que la reja estaba cerrada con candado, enseguida sospecharon que el hombre estaba intentando simular que no había nadie en el lugar. Los agentes comenzaron a llamar a su puerta. Pero lo que estaba a punto de suceder daría un giro aún más dramático a la historia. Porque apenas el hombre escuchó las voces de los agentes en la puerta de su casa, se desesperó y comenzó a amenazarlos con tomar acciones en su contra si se atrevían a entrar. La situación era sumamente tensa, pero los oficiales no se dejaron intimidar y con la certeza de que estaban por primera vez cerca de resolver el caso, resolvieron entrar a la fuerza al lugar y rompieron la cadena. Entonces, sabiéndose cercado, Cristian entró en pánico. Afuera, la policía pudo escuchar ruidos extraños en el interior de la vivienda, como de alguien que corría de un lado para otro y registraba cajones. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Ni bien los agentes se toparon con Cristian, resultó que éste los estaba apuntando con un arma de fuego y sin dudarlo, la accionó contra ellos, pero afortunadamente no hirió a ninguno. El proyectil impactó en un muro y acto seguido, dispuesto a no dejarse atrapar, Cristian se apuntó a sí mismo con el arma, accionándola 2 veces. Pero sorprendentemente, solo logró herirse cerca de una oreja y en el pecho. No perdió el conocimiento y casi de inmediato confesó que era el culpable de la desaparición de Mateo. Pero aún faltaba lo peor, pues reveló que el niño yacía sin vida en algún terreno baldío, donde él mismo lo había ocultado cubriéndolo con tierra. Los oficiales se comunicaron enseguida con los servicios de emergencia para que enviaran una ambulancia y poco después, Cristian fue escoltado por la policía hasta el hospital local. Casi a la par, con la información que suministró, las autoridades fueron en búsqueda de los restos del niño. Fue así que el viernes 7 de febrero de 2025, después de 4 días de incertidumbre, los restos de Mateo fueron encontrados semienterrados en un terreno baldío localizado en la comunidad de Lagunillas, ubicada en los límites de León y Lagos de Moreno. Una vez que los forenses levantaron el cuerpo, comprobaron que además de presentar una herida de arma de fuego en la cabeza, mostraba evidencia de abuso sexual. La confirmación de su peor pesadilla como padres, sumado a los detalles del calvario sufrido por su pequeño, resultó devastadora para María y Gerardo. Y aunque ambos se quebraron a causa del dolor, ni bien tomaron conciencia del atroz crimen, resolvieron que a partir de ese momento empezaba otra batalla, una que les demandaba las fuerzas que parecían haberlos abandonado, la de hacer justicia por su hijo. Unas horas más tarde, mientras el cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, la Fiscalía de Guanajuato confirmó el hallazgo a través de un comunicado, asegurando además que, con profundo respeto hacia la memoria del menor y el dolor de su familia, el atroz hecho no quedaría impune. Asimismo, de acuerdo con las autoridades, logró establecerse una sólida línea de investigación que apuntaba a la posible participación de un tercero. Esta persona, según trascendió, ya había sido identificada y se esperaba su pronta captura para presentarlo ante la justicia. La indignación entre la población fue tal que incluso la gobernadora de Guanajuato se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, asegurando que de ninguna manera habría impunidad para los responsables. Además, expresó sus condolencias a la mamá del pequeño Mateo y a toda su familia. Entretanto, la Fiscalía llevó adelante las gestiones para la entrega del cuerpo del niño a sus seres queridos. Pero al margen del dolor, la impotencia y el coraje que atravesaron a la sociedad, especialmente a medida que se supieron detalles de lo ocurrido a Mateo, lamentablemente algunas personas quisieron aprovecharse de la desgracia para obtener un beneficio económico. Fueron María y Gerardo quienes encontraron en redes sociales publicaciones donde algunas personas pedían dinero para el funeral de su hijo. Por ello, a través de su asesor jurídico explicaron a la ciudadanía que ellos no estaban solicitando ningún apoyo económico para los gastos funerarios e hicieron un llamado para no caer en engaños y estafas. Asimismo, después de expresar su profundo agradecimiento por el apoyo recibido durante aquellos días tan amargos, María manifestó que en cuanto tuviese la información sobre el velatorio de su hijo, ella misma se encargaría de publicar la hora y el lugar en su perfil en redes sociales.
En las mismas redes, además de reprobar estas acciones, algunos ciudadanos comenzaron a convocar una marcha exigiendo justicia para Mateo, y en varias parroquias se ofrecieron misas para su eterno descanso. Entretanto, familiares y amigos velaron los restos de Mateo en una capilla ubicada en una funeraria al sur de la ciudad de León. Allí, las cámaras de los distintos canales de noticias locales captaron la llegada de varias coronas con flores blancas para honrar la memoria del menor. Entre los muchos que asistieron, solo algunos pocos tuvieron fuerzas para dar declaraciones a los medios de comunicación. Entre ellos estuvieron familiares de algunos amiguitos del niño, quienes mostraron su pesar, pero también su angustia ante el hecho de que solamente por caminar a plena luz del día los niños de la zona enfrentasen peligros semejantes. El lunes 10 de febrero, antes de la sepultura, se realizó un emotivo homenaje a Mateo, quien fue recordado con globos blancos, flores y frases de cariño. Muchos ciudadanos se congregaron en las inmediaciones de la catedral, en una emotiva muestra de cómo el caso unió a la sociedad ante la tragedia. A las 11:30 de la mañana el templo ya estaba abarrotado, con las bancas y los pasillos ocupados por sus compañeros de la secundaria, familiares, vecinos y también ciudadanos que llegaron para despedirlo. Antes de que el féretro fuera bajado de la carroza, se escuchó a María decir, entre lágrimas, que su hijo era un campeón. Junto a ella, se mantuvieron firmes en todo momento sus seres queridos, procurando hacerla sentir contenida dentro de lo posible. Algunos de los asistentes llevaban fotografías del niño, quienes en más de una ocasión y en voz alta exigieron justicia. Cristian permaneció internado pero fuera de peligro y bajo vigilancia policial las 24 horas. Al ser dado de alta, el hombre fue vinculado a proceso por 3 delitos. A su vez, trascendió que la familia Ramírez recibió asistencia psicológica y hasta económica por parte de las autoridades. También cabe destacar en este caso que el abogado de la familia de Mateo ha desmentido varias hipótesis que se han planteado en las redes sociales, como por ejemplo que exista otro implicado en el caso o el hecho de que Mateo trabajaba en el consultorio de Cristian. Aunque se ha republicado muchas veces este hecho, los familiares del niño han dejado claro que él no tenía ninguna relación laboral con la persona que le quitó la vida. Es importante manejar la información de la mejor manera posible, dando a conocer solamente hechos probados, ya sea por las autoridades o por los familiares de Mateo. Esto para no entorpecer la investigación y evitar especulaciones que pueden volver el terrible caso de este niño un circo mediático. Tenemos que ser conscientes de la información que difundimos y consumimos. El triste caso de Mateo Santiago Ramírez sigue dejando muchos interrogantes y emociones encontradas, pero sobre todo, la incógnita de si se hará justicia en nombre del pequeño y los suyos.